Agradecemos al licenciado Daniel Pou, reputado politólogo, académico, investigador, con maestría en política pública de la Universidad Complutense de Madrid y múltiples diplomados en seguridad, técnicas de investigación y planificación de proyectos en el país y en el exterior, y especialmente en políticas públicas y seguridad ciudadana. Y sobre todo mi amigo personal, por aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Sí, yo muy agradecido de que de nuevo usted me haya tomado en cuenta para venir a su programa, porque me siento halagado. Halagado me siento yo, es un gran privilegio tener una personalidad como Daniel Pou comentando estos temas de tanta actualidad de la situación de la seguridad ciudadana. Recientemente la encuesta Gallup dio a conocer la percepción de la gente sobre la inseguridad y la delincuencia, y sorprendentemente el 70.2% de la población consideró que el principal problema de los dominicanos es la inseguridad. ¿Sí? ¿Cómo está el comportamiento de la seguridad y el auge de la delincuencia en el país? Bueno, lo primero que debo decir es que República Dominicana durante más de una década se ha llevado el blasón de ser uno de los países, uno de los dos primeros países con más alta percepción de inseguridad en el continente. Aunque no es el más inseguro, ni en primero ni en segundo lugar, pero la percepción es alta. ¿Y a qué se debe que la percepción sea alta? En un factor que se añade, y es que los dominicanos y dominicanas y personas residentes en nuestro país tienen una convicción de que las instituciones que deben garantizar los derechos de los ciudadanos son infuncionales, son selectivas y su accionar es intermitente. Entonces, por un lado está la amenaza de aquellos factores que se ciernen sobre la sociedad, como son las bandas de pillos, raterismo, rateros, el crimen organizado con sus pistoleros, sus agentes que se desplazan con mucha facilidad por nuestro territorio. Y tercero, el nivel de impunidad con que se vive en República Dominicana. Pero eso no es percepción, eso realmente es una realidad. Tenemos el cóctel perfecto para seguir ocupando el primero y el segundo lugar en percepción de ser uno de los países más inseguros de la región. Además de que la policía, el Ministerio Público revictimiza a la gente. Usted va a poner una denuncia de que usted fue atracado y fácilmente quien recibe la denuncia, ya sea el Ministerio Público, sea policía, le dice, bueno, usted es el número 35 hoy. O sea, usted es un número que a mí no me importa. O sea, no hay una atención que se corresponda para que el ciudadano sienta un respaldo por parte del Estado. Entonces, en esa condición y bajo esa situación, pues, existe el derecho claro de la ciudadanía de sentirse desprotegido, desesperanzado, y lamentablemente se siente se crea esa nebulosa de que la inseguridad es la principal amenaza que tienen las personas que residen en República Dominicana. Bueno, usted ha planteado un escenario muy sombrío, una situación realmente muy temerosa. Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? Porque se está hablando de la reforma policial y de tomar algunas iniciativas que ha emprendido ya el gobierno para enfrentar esa situación. ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería el camino? Lo primero que hay que hacer aquí es establecer un régimen de consecuencias. Régimen de consecuencias. Eso es lo primero, donde toda aquella persona que cometa una infracción, pues caiga sobre esa persona el peso de la ley, sin importar de quién se trata. Otro aspecto
la excesiva discrecionalidad al momento del debido proceso. Cuando estoy hablando de excesiva discrecionalidad, es que cualquier expediente donde hay una acusación formal hacia un grupo de personas o una persona en específico, se puede manejar a nivel del Ministerio Público y de los tribunales con una discrecionalidad que muchas veces llega al punto del descaro. Es decir, que no se formulan acusaciones con la envergadura y la robustez que se requiere. Recientemente vimos unos casos ahí de personas donde hubo intento de homicidio y sencillamente le pusieron una fianza. Así, tan complaciente como eso. Entonces, por el otro lado, las agencias de seguridad son percibidas como una amenaza para el ciudadano. ¿Por qué? Porque no se comportan con el nivel, la solemnidad y la gallardía que le corresponde a sus funciones. Aquí un policía le dice a usted que se detenga, empieza una conversación con usted donde él se considera que es el superior a usted y que usted es una suerte de vida perdonada en la que él tiene la capacidad de disponer de usted. Y entonces ese tipo de intercambio con un agente policial puede llegar a un término trágico para el ciudadano, porque aquí la policía está acostumbrada, primero, a irrespetar al ciudadano y segundo, a hacer un uso desproporcionado de la fuerza. Realmente es así, y esos casos son más comunes de lo que la gente piensa. Mucho más común. Hay una formación casi autoritaria, quizá una formación militar para la policía, porque hay que definir cuál es el papel de la policía. Un policía es un ciudadano, de servicio civil público, armado para servir al público, para proteger bienes y propiedades, para servir y que sea, cuando un ciudadano ve un policía se siente seguro, pero es que la formación que hay, que eso ha existido, eso quizás viene del trujillismo, ¿no? Digo, aquí se siente, con el militarismo, aquí se siente porque amenazado. Hay quienes, aquí el ciudadano cuando se siente amenazado, porque se piensa que, y los policías piensan que son militares, que son guardias y hacen una serie de cosas con la arbitrariedad y uso excesivo del poder. El presidente de la República ha apostado a una reforma de la Policía Nacional como un paso, como un componente a lo que sería unas acciones integral para resolver el problema de la delincuencia en el país, de la criminalidad. ¿Cómo avanza ese proceso? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Realmente en qué tiempo podemos ver algunos resultados? ¿Qué se busca con esa reforma? ¿Cuál ha sido la receptividad de parte de los policías que se supone que deben de ser transformados o reeducados o reinsertados a la sociedad con una formación? ¿Y cómo la gente puede recibir retroactivamente esta situación? Mire, don Osvaldo Soriano, le voy a decir que usted me ha hecho un decálogo de preguntas ahí, que yo creo que vamos a tener que hacer 2 programas para responderlas. Pero le voy a decir, primero hay que puntualizar un detalle. Ajá. El presidente de la República no ha propugnado por una reforma de la policía, sino por una transformación de la policía. ¿Y por qué ha propugnado por una transformación de la policía? ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Usted reforma lo que funciona con ciertas deficiencias que requieren ajustes, un apuntalamiento, un empeño más en la gestión. Pero una institución que ha abandonado su papel misional, su compromiso institucional como la Policía Nacional, no se puede reformar, se tiene que transformar. Okay. Entonces, es decir, ahora se está en proceso de definir la policía que necesita el país y la policía que tiene que marchar dentro de los roles institucionales que requiere un Estado social y democrático de derecho y que requiere una sociedad civilizada en el siglo XXI.
Es un desafío, un reto de gran envergadura porque requiere una gran voluntad política para poderse producir este proceso. Se está en el tránsito de la parte primigenia. Le voy a decir que, de acuerdo a las experiencias de los expertos, no mías, una policía para empezar a transformarse y que esa transformación pues se perciba en la población requiere de 6 a 7 años. 6 a 7 años. 6 a 7 años. Primero porque la policía tiene una cultura entronizada muy perversa, no tan solo de autoridad. La policía aquí es un reproductor de la violencia sistémica, lamentablemente. Aquí un policía, son raras excepciones, lo detiene usted y se comporta dentro del nivel que requiere su investidura. La mayoría de los policías empiezan a hacerte preguntas desajustadas, a hacerte insinuaciones desagradables, y muchos de ellos llegan a tener situaciones enojosas con los ciudadanos, producto de que ellos no se saben manejar, porque la policía dominicana no tiene protocolos, no entiende lo que son protocolos y tampoco entiende que el poder que se le delega a él no es al individuo, es a la institución. Entonces, es uno de los graves problemas y eso ha desarrollado una cultura perversa, una cultura definitivamente deleznable, donde la relación entre policía y ciudadanía se quebró hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué le digo? Ese proceso pues ha iniciado por donde tenía que iniciar. La reeducación. Se hizo una evaluación, se definieron los ejes fundamentales de ese proceso de transformación y la lista de prioridad. Hay unos informes que nunca se han visto, que no sé cómo se está manejando eso, si en secreto, pero que yo creo que deberían de ser compartidos con la sociedad, porque a final de cuentas la policía le va a servir a la sociedad, no a las élites, ¿verdad?, que se encuentran en el entorno del poder, sino a toda la sociedad dominicana. Entonces eso es necesario. He visto a mujer Adriana Sambén, distinguida académica dominicana, historiadora, una mujer de muchos vuelos. Programa de formación y transformación. Sí, en el proceso de la currícula académica que va a tener que tener la policía. La nueva policía. La nueva policía. Hay que esperar que el drenaje, o sea, en la medida que la policía vaya desechándolo, dejando fuera a una serie de individuos que son reproductores de malas prácticas, pues esto mejore y ese proceso de enseñanza-aprendizaje vaya calando con mayor vigor y con mayor, podríamos decir, fortaleza. Queda un poco de incertidumbre en la población. Usted habla de que un proceso de transformación de la policía como el que se aspira implicaría no menos de 6 años, o sea, de un trabajo continuo. Tenemos las herramientas a mano para hacerlo. Los pasos que se han dado son lo correcto. Sí, son lo correcto. Se enmarca en un plan general que al final de 6 años podemos dar resultados. Son los correctos, pero yo con lo que no he estado de acuerdo es que no se haya empezado a desmontar. No se haya empezado a desmontar esos grupos de poder que existen dentro de la policía. Esa costumbre de hacer claque en torno al director, en torno al director del DICRIM, en torno a tal o cual funcionario y en torno a la estructura administrativa de la Policía Nacional. Es difícil combatirla. Yo creo que no es difícil, lo que se requiere es tener el valor suficiente para tomar medidas heroicas. ¿Y quién tomaría esa medida? Porque supuestamente, digo, se entiende que la Policía Nacional... Te podemos nombrar a ti, yo estoy seguro se entiende que la Policía Nacional es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía, ¿no? Correcto. Se supone que el Ministro de Interior y Policía es el jefe inmediato del jefe de la policía o del director de la policía. Entonces, pero nunca ha sido eso operativo, funcional. La policía ven que un ciudadano, un civil, como dicen, no puede intrometerse
bajar Pero línea. ellos son civiles. Pero ellos se consideran militares. Es que la cultura de la policía es que son militares. Tú ves por qué se necesita, para empezar a ver ese proceso, mínimo 6 o 7 años. Y ellos actúan como si fueran militares. Hay que cambiarle dentro de su bóveda cefálica, en su imaginario, esa noción errada que ellos tienen de sí mismos. Eso es un problema, Osvaldo. Sí. Cuando una persona tiene una noción equivocada de cuál es su papel, cuál es su rol, cuál es su calidad frente a los órganos institucionales y a la sociedad. Entonces, sencillamente, yo creo que eso se puede lograr con el tiempo. Yo creo que en la policía se necesita un liderazgo sólido, robusto, un liderazgo inteligente, racional, que vaya convirtiéndose en un relevo constante para que ese proceso pueda avanzar. Creo que la mayor parte de la alta oficialidad que hoy en día está en la policía es muy conservadora para asumir ese papel. Oiga bien, es un trabajo. Es demasiado conservadora para asumir ese papel de transformación, y entonces existe el riesgo de que el proceso tarde mucho en evolucionar, en avanzar, porque no es tan solo la formación, sino las prácticas, las medidas de transparencia, las medidas de idoneidad que se requiere para ocupar los puestos. El proceso es sumamente interesante y hay aspectos importantes como la integración de la comunidad que deben ser tomados en cuenta. Pero vamos a una pausa y cuando regresemos tomaremos ese tema.